Ahora que hemos estudiado compresión y entendemos mejor cómo funciona, quiero que retomemos el sistema de comunicaciones en un sentido más de alto nivel y hagamos un diagrama de bloque. Y el diagrama de bloque tiene aquí abajo el modulador, que es esencialmente el modulador de la capa física, que ha sido objeto de buena parte de este curso. El modulador alimenta sus señales a un canal. El canal que hemos estudiado o que hemos considerado hasta aquí siempre es el canal blanco-gaussiano, pero podría ser otro. Y a la salida de ese canal, la señal recibida es alimentada a un demodulador, que también lo hemos estudiado en bastante detalle. Ahí está el filtro adaptado, el dispositivo de escisión, etc. Y por otro lado, aquí arriba voy a dibujar la fuente de información, que también, entre tanto, es un dispositivo que entendemos un poquito mejor. Y vamos a también considerar el equivalente en el receptor, que vendría a ser el usuario de la información. También hemos aprendido que las fuentes no siempre entregan información sin redundancia. A veces es información, son datos que traen redundancia. Y a través de una compresión, que aquí simplemente, para llamarlo de alguna forma, voy a llamarlo zip, pero podría ser cualquier formato, cualquier forma de compresión, que a través de una compresión, ¿no es cierto?, reduce, extrae redundancia a los datos emitidos por la fuente y entrega en su salida datos comprimidos, ojalá cercanos a entropía, y el significado de eso es que en este punto de acá, esencialmente bits ceros y bits unos son equiprobables. Vamos a asumir que la fuente puede ser de un alfabeto M-ario, no necesariamente binario, pero vamos a asumir que la salida del compresor en este punto es una señal binaria. Y desde luego, en el receptor está el homólogo inverso, que es el descompresor, que le voy a poner aquí simplemente zip a la -1, denotando de esa forma que se trata de la función inversa, y el flujo de información, desde luego, en el receptor, que va de abajo hacia arriba. Entonces, la pregunta que surge ahora es: ¿qué es lo que hay entre medio del compresor y del modulador, y qué es lo que hay entre medio del modulador y el descompresor? Y lo que hay ahí es el objeto de esta cápsula, en la cual queremos estudiar codificación de canal. La codificación de canal es una función que agrega redundancia en forma controlada a los datos comprimidos, tal que esa redundancia, que tiene una estructura, pueda ser aprovechada en el receptor para detectar y posiblemente corregir errores, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar un poquito en mayor detalle de qué se trata la
codificación y decodificación de canal, y para eso voy aquí a hacer dos bloques, los voy a dibujar en otro color y un poco más grande, no porque sean más importantes, sino que simplemente porque es el foco, en este caso, codificador de canal. Y de este lado tenemos un decodificador de canal. Un poco largo, ahí sí. Decodificador de canal. Y como siempre en un sistema de comunicaciones, ya lo conocemos, modulador y demodulador son un par que trabaja conjunto, compresor, descompresor también, fuente y usuario, y desde luego codificador y decodificador también, y de hecho se habla de un códec. Codificador, descodificador es un códec de canal. Voy a conectar esto ahora debidamente. Ahí está. Perfecto. Y vamos a conectar también el codificador de canal con el modulador y el demodulador con el decodificador de canal. Y con eso ahora tenemos una cadena de transmisión, canal, recepción más extendida que antes. Ahora, aquí hay varias cosas que decir y tal vez podemos partir aquí abajo por lo conocido, donde, por ejemplo, aquí, en este punto de acá, se establece el tiempo de símbolo. Tiempo de símbolo. Y el tiempo de símbolo, nuestra nomenclatura es T mayúscula. Y asociado al tiempo de símbolo viene una tasa de bits. La tasa de bits es igual a el logaritmo en base 2 del número meario, que indica cuántos símbolos hay en cada, cuántos bits, perdón, hay en cada símbolo, y estos se transmiten en T segundos. Y esto acá es lo que vamos a llamar la tasa de datos. Y la voy a poner entre comillas bruta. Es una tasa de datos bruta, ¿sí? Ya vamos a entender exactamente a qué se refiere, pero en cualquier caso se mide en bits por, ahora sí, bits por segundo. A la salida del del compresor, a la salida del compresor, en este punto de acá, vamos a asumir de que hay B bits de información. Desde luego, porque en el fondo el compresor vamos a asumir que es un compresor ideal o cercano a ideal, entonces cada bit que sale acá es información esencialmente pura, y vamos a pensar de que estos bits vienen en paquetes de K minúscula bits, así que los podemos ordenar como B1 hasta B sub K minúscula, ahí sí, bits, ¿sí? Ordenados en una palabra de K bits, y eso ocurre a este nivel de acá.
Y este es el punto donde vamos a hablar de una tasa de bits neta, a diferencia de lo que habíamos dicho recién, una tasa de bits bruta. En este punto de acá tenemos una tasa de bits neta. ¿Por qué? Porque es una tasa de bits de información, ¿sí? En cambio, aquí abajo, como vamos a ver, a través del codificador de canal, se le agregó redundancia, entonces aquí abajo lo que circula ya no es información pura. Entonces aquí arriba tenemos una tasa de bits neta, que en estricto rigor es algo que vamos a definir como la tasa de información. Información. A ver si yo creo que esto lo logro hacer en una línea, en dos líneas. Tasa de información. Mucho mejor así. Tasa de información. Ahora, aquí abajo, en este punto de acá, vamos a pensar de que mediante la inserción de redundancia que realiza el codificador de canal, hay n bits perdón, aquí en este punto debía haber puesto k bits. Aquí hay k bits de información. Ahora sí. Y aquí abajo, en este punto, hay n bits con, por supuesto, n mayor que k, donde los k bits de información y n menos k bits de redundancia forman una palabra de C1 hasta C sub n bits. Vale decir, estos k bits iniciales ahora son n mayor que k, gracias a la redundancia que le agregó el codificador de canal. Entonces, en este punto de acá, en esta transición desde el punto rojo hasta el punto celeste, el codificador de canal inserta redundancia en una proporción que tiene que ver con K y con N. Y en este caso se habla de la tasa del código. La tasa del código se define como RC y vale K partido por N. ¿Sí? Ahora, valores típicos podrían ser RC está dentro de 1/8 a 7/8. Por supuesto, hay códigos con una tasa mayor y una tasa menor y hay muchos valores intermedios, pero esto es simplemente una noción. ¿Qué es lo que significa una tasa de 1/8? Significa que por cada un bit de información, en la salida la palabra codificada con redundancia tiene 8. Por lo tanto, ese bit de información fue acompañado por 7 bits de redundancia. Una tasa de 7/8 significa que por cada 7 bits de información hay 1, el octavo, que es un bit redundante. Por ejemplo, un bit de paridad. ¿Sí? Entonces se habla de la tasa del código como K partido por N. Entonces,
Si volvemos ahora a esta noción de RB bits por segundo como una tasa de datos bruta y comparamos con la tasa de bits neta, la tasa de información, resulta evidente que la relación entre la tasa de datos neta, la tasa de información, es igual a RC por RB. Es decir, a ver, podemos directamente definirlo. RI es la tasa de información, se define como RC por RB. Entonces, si hay, por ejemplo, aquí abajo 8 megabits por segundo que se señalizan al canal, de la forma que lo hemos aprendido en comunicaciones digitales, y se tiene un codificador de canal que tiene tasa 1/8, entonces significa que aquí arriba la tasa de información realmente es 1/8 de 8 megabits por segundo. Es 1 megabit por segundo de información que está fluyendo a través de esta cadena de transmisor hacia receptor. Ahora, en este punto de acá, también podemos mencionar que se tiene una energía media por bit, que es igual a E símbolo dividido por el logaritmo en base 2 de m. Esto es una expresión que conocemos bien. Y también podemos mencionar que, ahí está mejor, y también podemos mencionar que en este punto de aquí, ahora al salir del decodificador de canal, desde luego que se ha hecho, digamos, el proceso inverso, también aplica la tasa del código en forma inversa acá. Y si aplicamos eso al caso de la energía media por bit, entonces tenemos que en este punto de acá, EBIT es igual a la tasa del código RC por algo que vamos a llamar E sub I. Y E sub I lo vamos a definir como la energía media por bit de información. Energía media por bit de información. Entonces, no solo hemos hecho acá entre naranjo y rojo la relación entre la tasa de bits bruta y la tasa de información, la tasa de bits neta, sino que también hemos hecho entre verde y rosado la relación entre las respectivas energías. Ahí está. Bien.